¿Y por qué nos preguntamos, por qué nos gustan esos cafés más fuertes que decía Alejandro, esos cafés intensos, esos cafés que parece que nos rompen el estómago, pero decimos, si no está fuerte parece que no estoy tomando café? Hay que toda la culpa la tiene el torrefacto. Hemos estado en un país, esto lo sabe explicar mucho mejor que yo Alejandro, un país en el que durante muchísimos años el café que todos, absolutamente todos tomábamos, era café torrefacto. Alejandro, ¿por qué? Bueno, el café ha tenido un problema, que ha sido la forma de poder conservarlo una vez tostado. Y entonces, hace muchos años, un señor se marchó de Almendralejo siendo un niño, entró a trabajar en una mina en Sierra Madre, entre la frontera de México y Guatemala, y allí aprendió a tostar cuando era un niño porque era bastante enclenque, aunque era muy espabilado, y este chico lo tenían un poco pues para llevar el botijo del agua a los mineros, lo tenían para bajar al pueblo a comprar, ya luego empezó a llevar cuentas y aprendió a tostar el café como lo tostaban allí. Allí lo tostaban simplemente en una sartén, poniéndole luego un poco de melaza o azúcar de caña, que se fundía, se convertía en caramelo, y una vez que se había convertido en caramelo, como se iba remeneando con una cuchara, hacía como una película alrededor del grano. Lo dejaban quemar y se convertía, se carbonizaba ese caramelo. Ese caramelo que se carbonizaba, que hacía una película alrededor del grano, es lo que es el torrefacto. ¿Qué consiguieron con eso en el año 1878, creo que fue? Bueno, en el año 1887. Lo que consiguieron fue guardar, tostaban el café, lo tostaban con eso y empezaron a guardar el café, se mantenía aislado de la luz, se mantenía aislado del aire y se mantenía, si se guardaba en zona fresca, pues podía aguantarte un año después de tostado. Y esa forma de tostar, cuando este chico viene de Guatemala, la introduce en España, y de España se extiende a Portugal, de Portugal se extiende a Francia, en Francia llamaban café au caramel, en Italia café di sucre, y cada país esa forma de tostar se extendió por toda Europa hasta que a mediados de 1850 una serie de médicos descubrieron unas evidencias científicas que decían que el torrefacto producía benzepirenos y que esos benzepirenos producían pequeñas ulceritas en el estómago y mataban la flora gástrica. Bueno, eso se ha dicho posteriormente de la carne a la brasa, del chorizo a la brasa, de todas muchas cosas que se carbonizan un poco. Pues eso pasaba con el café y al final se empezó a prohibir en el resto de Europa, pero aquí se ha seguido manteniendo. Se ha seguido manteniendo por dos cosas: por tradición, porque bueno, parecía que esa forma de ese sabor del café pues era lo corriente, lo normal, y cuando no encontrabas ese sabor a quemado en el café no era lo que tú querías, porque sabía, y hoy también porque de esa manera podemos dos cosas. La primera es que disimulamos las impurezas del café. Si un café es malo, cuanto más los tostamos y además le agregamos el azúcar y con el caramelo y el quemado ese, pues disimulamos los fallos que pueda tener el café. Pero por otro lado también vendemos azúcar a precio de café. Si le metemos un 15% de azúcar, pues claro está, ese 15% lo vendemos prácticamente a precio de café, porque la diferencia es muy poquita entre un paquete que lleve torrefacto y un paquete que no lleve torrefacto. Y se sigue conservando, somos el único país, bueno, Portugal creo que ya lo prohibió en 1993, aunque los portugueses cruzan la frontera todos los días y en los grandes almacenes que hay en la frontera de alimentación, las cadenas alimenticias, los supermercados, compran cantidades inmensas de torrefacto, se lo pasan a Portugal y lo mezclan con el café natural, porque están habituados también a ese sabor. Pues hasta aquí ese recorrido que ha tenido el café a lo largo de la historia, hasta este momento en el que
pues muchas empresas cafeteras, muchos tostadores españoles, lo que están procurando es que la cultura del café se extienda, igual que lo hizo la cultura del vino hace unos años, que la cultura del café se extienda entre nosotros, que cada día sepamos un poquito más tomar ese mejor café y que si nos sirven un café que no es el correcto, que está quemado, que no está en su punto, seamos capaces, tengamos la seguridad de retirarlo y pedir que nos pongan otro café.